Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana? En cada uno de los lugares que Chile nos sigue y que además nos siguen en América Latina y en distintos lugares del mundo, en esta edición en que pretendemos conversar lo más profundamente con, en nuestro espacio Diálogo Ciudadano, con la destacada psicóloga eh, reconocida así por sus pares en Chile y en el mundo, una persona que no solo tiene grandes condiciones profesionales, sino además una hermosa desde el punto de vista humano. Elizabeth Lira Cornfrey, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales el año 2017 y una cantidad de premios, de reconocimientos que ella ha tenido a través de su colegio profesional, pero además de otras instituciones a, a partir de lo interesante de su aporte en esta materia. Queremos en esta ocasión, Elizabeth, permíteme saludarte y darte las gracias por tu tiempo, por tus espacios, por tus conocimientos. Queremos eh, darte las gracias a través de cada uno de los integrantes de la Ventana Ciudadana y señalar que tenemos mucho interés en intentar aprender con nuestros seguidores algo respecto de la grave situación de crisis de violencia que vive el país. Hola, Elizabeth. Hola Juan Luis, buenas tardes a todas y todos. Es un agrado compartir con ustedes estas reflexiones esta tarde. Mira, nos despertamos cada día, encendemos la radio, leemos los diarios, vemos la televisión y en primer plano cada día tenemos hechos de violencia que empañan la vida nacional. Las respuestas hasta aquí, desde hace largos años, han venido siendo una serie de respuestas desde mi punto de vista técnicas, policiales. Sin embargo, no atacamos, digo yo, escuchamos tu opinión, que es la profesional, la que sabe de estos temas. Sin embargo, no hay un análisis profundo respecto de las causas, del origen que tiene este proceso de violencia que vive el país y el mundo. No es fácil contestar porque tenemos muchas formas distintas de violencia que se encadenan unas con otras. Yo creo que como país siempre hemos sido, y social y culturalmente, bastante negadores de la violencia cotidiana, ¿no? Como que la violencia era un tema o de la política o de la delincuencia, y no un tema próximo. El maltrato entre las personas, pero el maltrato a los niños, el considerar que golpear o insultar o maltratar verbalmente es una forma de educar, nos ha costado mucho trabajar para que no sea así. Entonces tenemos grados de violencia en las familias mucho más altos de los que tenemos conciencia y tenemos una mirada crecientemente advertida de que esto no debe ser así. Por eso, hace muchos años ya existe
comisarías especializadas en asuntos de familia para que se pueda denunciar el tema del maltrato. Pero como bien decías tú, eso implica ir a recoger las consecuencias del problema y no ir a las causas. Hoy día aparecía en los diarios una investigación de la Fundación para la Confianza que habla que 1 de cada 5 personas en este país ha sufrido abuso sexual en la infancia. Eso es una forma de violencia brutal. Entonces, tenemos un aprendizaje que surge de que si tus padres, tus parientes, tus hermanos, las personas cercanas pueden maltratarte o pueden maltratar a otros, ¿qué queda para la gente que son extraños? Entonces, yo diría que la primera cosa que tenemos que mirar y reflexionar es que la escuela de la violencia como forma de resolver conflictos entre las personas está en la familia. Y es ahí donde tenemos que poner un énfasis enorme. Tenemos entonces que la violencia a la cual asistimos hoy día tiene distintos expresiones, la violencia delictual, la violencia del narcotráfico, la violencia en la familia, en la calle, entre los ciudadanos, las instituciones que actúan en muchas ocasiones con violencia en función de no responder adecuadamente a las necesidades de quienes representan, en los colegios entre alumnos y alumnos con profesores. Es decir, tenemos que la violencia está en todos los espacios de la sociedad. Sin embargo, tengo la impresión de que tú pones el acento como origen de la violencia, la familia. Sí, porque yo creo que en la familia es donde aprendemos a tramitar los conflictos. Y en la familia puede, por ejemplo, cuando los hermanos se ponen a pelear entre sí, hay padres que le pegan a todos por si acaso, pero hay otros que los sientan y les preguntan, a ver, ¿cómo empezó esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué se enojaron? ¿Por qué se pegaron? Si alguien agravió al otro, bueno, le tiene que pedir disculpas. No todas las familias hacen eso. Muchas familias lo que hacen es que alguien sale de la situación, da un portazo, se enoja, no vuelve a hablar y aunque tengamos muchos motivos para estar enojados, si nuestra forma de resolver las dificultades, las diferencias, es agredir e insultar, es el modelo que los niños aprenden. Y el peor problema, yo diría, es que si eso está tolerado de manera generalizada, en parte antes, porque se aguantaba, porque era el papá el que tenía como más derecho a enojarse o a maltratar. Pero todos nosotros tenemos frustraciones, dificultades, problemas en el trabajo, tenemos problemas de plata, problemas de distinta naturaleza. Si cada persona cree que la manera de expresar su molestia es hacerlo con violencia contra otro, tenemos un ejemplo permanente que se reproduce en toda la sociedad. Y este país siempre ha sido muy violento, solo que no nos gusta mirarlo, ni nos gusta darnos cuenta que la situación que hoy vivimos tiene mucho que ver con
el argumento que las personas se dan de decir que porque yo estoy frustrado, porque yo estoy enojado, tengo derecho a expresarlo y puedo enojarme. Y entonces, y porque soy la mamá o porque soy el papá y trabajo y yo los mantengo, entonces yo me puedo enojar y los puedo maltratar. Eso ha existido entre nosotros siempre. Y otra cosa que yo dije ya antes y que me parece que hay que subrayarlo, es que mucha gente cree que retar a una persona, descalificarla, insultarla o pegarle es una forma de educarlo. Justamente es un mal ejemplo, porque los problemas entre los seres humanos se pueden resolver conversando. Y si a mí no me gusta, por ejemplo, eh, la conducta de mi vecino, yo en lugar de tirarle piedras al techo, lo que tengo que hacer es golpear la puerta, ir a conversarle y decirle, mire, ¿cómo podríamos resolver este o este otro problema? Eso no lo hacemos y no buscamos resolver los problemas de frente. ¿Qué es lo más común entre nosotros? Que es muy violento. Es hablar mal de la gente, hablar por detrás, porque nos da rabia, porque tenemos envidia, porque nos molestan sus conductas. Y entonces yo creo que ahí tenemos un problema súper grande. Y es que si nosotros encontramos legítimo expresarnos sin tomar en cuenta de qué manera eso afecta a los otros, bueno, vamos a tener esa misma conducta en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la calle, en el transporte. Si creemos que alguien violenta lo que sentimos que son nuestros derechos, nuestra reacción suele ser casi siempre una cosa de rechazo o de reclamo, más bien enojado. Mm. Y resulta raro cuando alguien dice, usted me permite una palabrita, le quiero decir que tal cosa, y la reacción muchas veces que uno recibe es muy negativa. Entonces, yo pienso, si la violencia ha sido el caldo educativo de muchas familias, no es extraño que hayan violencias en los colegios, no es extraño que hayan violencias en las calles, tampoco no es tan extraño que tengamos niveles de tolerancia con respecto a la violencia muy altos. Nosotros en general, el recurso de conversar y de resolver conversando las diferencias o los conflictos que tenemos. Elizabeth, has hecho un diagnóstico, nos has mostrado un panorama de la expresión, distintas expresiones de violencia y tú poniendo como origen que donde aprendemos a vivir es en la familia y por tanto allí está la primera causa. Sin embargo, esa primera causa eh, esconde un problema fundamental que está en la familia y en la sociedad, que tiene que ver con que nadie nos enseña ni somos capaces colectivamente de resolver conflictos. Esta idea de la resolución de conflictos, esta idea de la inmensa necesidad, la imperiosa y obligada necesidad de razonar en conjunto. Claro, Porque cada vez, y tú lo decías bien, cada vez que escuchamos en la televisión, en la radio, la gente se justifica de sus arrebatos. Le quebré el parabrisas, le pegué al auto, le pegué al chofer, porque andaba estresado. claro, Y resulta que la sociedad
y hasta los medios de comunicación, poco más y poco menos que terminamos validando que lo anormal sea ya normal. O sea, nos empujamos porque ando mal genio, porque tuve una frustración, porque estoy estresado. Pero nos vamos al fondo. Y yo digo, ¿quién resuelve esto? Resulta que en la violencia callejera, en la violencia de las manifestaciones de los estudiantes, de las distintas organizaciones sociales, de los camioneros, se recurre a buscar como respuesta elementos técnicos. ¿Cuántas policías pongo? ¿Cuántos militares pongo en tales y cuales lugares? ¿Cuántas cámaras de seguridad pongo para detectar el origen de tal o cual hecho violento? Pero nos preguntamos a nosotros mismos quiénes somos los que, o quiénes son los que están llamados a poner orden. Primero, de acuerdo a lo que tú me dices, entiendo que es toda la sociedad y particularmente algunos organismos de Estado y algunas instituciones especializadas y capacitadas. Pero yo no he visto en estos últimos 30 años que hayan llamados de instituciones acreditadas y capaces de decir, a ver, momentito, paremos, llamemos a la sociedad, hagamos un plan, un programa de resolución de conflictos en el país, en la sociedad. Resolvamos los problemas políticos con decisiones políticas y no sigamos buscando resoluciones policiales ni llamando a las Fuerzas Armadas, porque la respuesta también es violenta. En cambio, hay orígenes. O sea, no nos olvidemos que una de las expresiones más fuertes de la sociedad, en la historia de la sociedad chilena, es la represión contra nuestros pueblos originarios. O sea, eso lo aprendimos como algo, comillas, normal. Las guerras, los conflictos sociales, no se les busca el origen político, se busca cómo enfrentarlos, ni siquiera cómo resolverlos. Entonces, te insisto, yo tengo la impresión de que como sociedad debiéramos generar a partir de gente como ustedes, los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, las universidades, el Estado, el gobierno, las policías, un largo proceso que nos permita aprender a vivir. Nuestra vida es resolver problemas. Y resolver problemas es enfrentar muchas veces conflictos. Pero no aprendemos, eso no lo hemos aprendido, eso no estamos dispuestos a enseñarlo. Eso me parece como vital. Y además, discúlpame, ya lo dije en otra conversación contigo, pero creo firmemente que cuando tenemos un sistema económico, político, social y filosófico que nos enseña a ser individualistas, allí está implícito una incapacidad de resolver colectivamente los conflictos. Allí está la invitación a decir, yo resuelvo mi problema, no me importan los costos de los demás. Bueno, pero Disculpa, Elizabeth. no está bien, pero yo creo precisamente que la situación crítica que hoy día vive el mundo con el cambio climático y nosotros como un sector del planeta bien afectado, nos muestra con mucha fuerza cómo ese tipo de problemas requieren que nos pongamos de acuerdo y que nos tenemos que poner de acuerdo para proteger el agua, para poder proteger
las condiciones en las que vive la mayoría de la gente para que no tengan efectos desastrosos al momento en que o llueve en demasía o deja de llover. Pero yo diría que el mundo ha aprendido en los últimos 80 años que se puede conversar y se puede negociar, pero también ha aprendido que no hemos llegado del todo. Eso fue el planteamiento que dio origen a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la idea que el ser humano es, el, es la dignidad del ser humano, es el elemento central que debe cautelar toda organización política. Y eso no significa solo los derechos civiles y políticos, sino que los derechos económicos, sociales y culturales. Eso, dicho así, significó muchos progresos en la manera de mirar los conflictos. Pero el siglo XX, con esa declaración y todo, es probablemente uno de los siglos más violentos en la persecución de las personas y en la matanza masiva de gente, no solo en América y en América Latina, sino que en el mundo entero, en África, en Medio Oriente, llevamos conflictos que llevan décadas. Entonces, la tendencia de la gente es a pensar que la violencia, que la agresividad es una condición humana inevitable. Y yo creo que es una condición humana, pero que no es inevitable. Que usar la violencia para resolver los conflictos políticos es evitable y depende de las convicciones, de los valores, de las capacidades prácticas de personas que han sido capaces de presentar la alternativa de negociar antes de la alternativa de declarar una guerra. Lo que está pasando hoy día en Ucrania y que no sabemos cuánto va a durar ni si se va a extender a otros lugares, nos muestra cómo las decisiones de las autoridades sobre cómo manejar los conflictos son las que definitivamente inauguran la violencia como una forma de resolución privilegiada. Esas son decisiones antiguas, porque hace muchos años que se viene acumulando armamento, que se viene acumulando entrenamiento para utilizar ese armamento, bajo la convicción que eso se utilizaría solo en la emergencia. Pero recientemente hemos visto que las emergencias se hacen como cotidianas. Ahora, tú decías algo que es muy importante. Una parte del mundo y una parte de este país vive con necesidades básicas satisfechas apenas. En comparación con otros países, nosotros no somos un país que tenga grandes grados de pobreza, como el clima no lo permite. La gente se moriría si no tuviera cómo vestirse ni cómo comer mínimamente. Pero tenemos situaciones tan desiguales, tan diferentes, donde algunas personas tienen condiciones para vivir muy bien y otros tienen que trabajar y el trabajo, eh, uno, dos o tres trabajos, no les resuelven sus necesidades básicas. Eso genera indignación, rabia, eh, el sentimiento de injusticia que también lleva a justificar el que las personas se conduzcan con violencia con otros. Nosotros como sociedad hemos sido un país muy autoritario y en general la gente ha tenido
mucho respeto por la ley y las instituciones. Sin embargo, eso en el mundo ha tambaleado. Y como hoy día tenemos conexiones informativas absolutamente mundiales, no nos pasa como hace 30 años que teníamos noticias de Chile únicamente. ¿No? Ahora nosotros tenemos noticias del mundo y podemos informarnos mucho más si nos interesa por los sistemas de las redes sociales o de las eh, comunicaciones que se pueden obtener a través de Internet, etcétera. Entonces, la posibilidad de imaginar que lo que tú no tienes lo puedes tener, por ejemplo, saqueando, robando, eh, es un ejemplo que está ahí. Y eso se ha puesto muy fuertemente en nuestra sociedad. Hoy día tenemos niveles de violencia delictual como yo creo que nunca antes tuvimos. Y tenemos además conflictos que nos están estallando en la cara porque no fueron resueltos adecuadamente en su tiempo. A mí hoy día me pareció que tenemos un gran progreso cuando el subsecretario del Interior dice que el problema en relación con la Araucanía no es un problema policial, no es un problema de seguridad interior únicamente, es en primer lugar un problema político e histórico con los pueblos originarios. A mí me parece que esa declaración es un tremendo progreso, porque durante muchos años, pero más de 100, el tema se ha tratado como si fuera un problema de orden público, no un problema de derechos, de atropellos, de injusticias, de abuso, de despojo, etc. Entonces, creo que no todo, digamos, estamos en un momento muy crítico y creo que va a seguir crítico porque estos problemas no se resuelven nunca de un día para otro. Pero tenemos que tener la convicción, la mayoría de nosotros, de trabajar por hacer pensar a la gente antes de la confrontación, del insulto, del maltrato o del golpe. Tenemos que pensar en reformar el sistema carcelario. No puede ser que las cárceles sean la escuela del delito. Y no puede ser que miremos el delito únicamente como una transgresión contra la propiedad, sino que también como una expresión muy fuerte de ese conflicto que hay en esta sociedad que hemos resuelto mal. Entonces, el problema de la violencia requiere de políticos y de psicólogos, requiere de mediadores, requiere de personas dispuestas a escuchar y aprender a hacer tratos. La familia, el matrimonio, las parejas requieren aprender a resolver sus diferencias y hacer tratos, tratos de respeto mutuo y de respetar sobre todo los acuerdos. Cuando uno educa hijos, tiene que hacer acuerdos con ellos. Llegas a tal hora, haces las tareas a tal hora, sales hasta tal hora, haces acuerdos de convivencia. Bueno, esos acuerdos tienen que ser respetados por ambas partes, porque cuando aprendemos en la familia a respetar los acuerdos, después lo podemos hacer en nuestro trabajo, en nuestras relaciones afectivas, en la vida política. Pero cuando la gente no aprende eso en la casa, es difícil aprenderlo de grande. Y además tenemos algo que hemos conversado otras veces, un problema muy serio, y es que durante décadas hemos valorizado mucho a las personas astutas, a las personas que son vivas y que saben sacar la vuelta y saben aprovechar las circunstancias, aún atropellando a todos los demás.
todavía es posible que haya gente que haciendo una cola vea de qué manera se adelanta y atropella a todos los que están haciendo la cola. Y mucha gente aguanta eso, no protesta. Si la protesta fuera, usted tiene que respetar las reglas y usted se tiene que poner a la cola, las personas no les quedaría otra que hacerlo. Entonces, yo por eso insisto tanto en que este es un problema que está a nuestro alcance en la medida en que nosotros nos relacionamos con otros, educamos, tenemos funciones, y en esas lo que tenemos que establecer son relaciones de respeto, de cuidado y de hacer tratos que respetemos, que la palabra nuestra tenga valor. Yo creo que nuestra tarea con la violencia requiere de una reflexión en todos los niveles y requiere que evaluemos que la preferencia histórica que ha tenido este país, que es por la vía de la represión, no ha dado resultado. Este problema que tenemos hoy día es porque los métodos anteriores para resolver la violencia han sido ineficaces. Estamos conversando en Diálogos Ciudadanos de la Ventana Ciudadana con Elizabeth Lira Cornfey, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado. Elizabeth, pero mi tema, tú dices que todavía estamos con la posibilidad de controlar la violencia, de superarla, de enfrentarla de buena forma. Yo creo que los grados de violencia hoy día y la masividad con que se expresa nos pone, yo diría que en el más alto nivel de conflictividad que hemos tenido históricamente. Porque claro, grandes bloques se confrontaron social y políticamente a lo largo de la historia, pero hoy día esto más que conflicto de dos sectores, comillas, disculpa la palabra, es una batahola, o sea, para donde uno mire hay conflictos violentos. Eh, y yo tengo la impresión de que los niveles de racionalidad están cada vez más deteriorados. O sea, la impulsividad está en el primer plano, en el primer punto de las reacciones de la gente. Yo lo he planteado muchas veces en este y otros espacios, que yo tengo la sensación de que hay un deterioro intelectual en la humanidad y entre otros factores, no siendo el único, creo que está la pérdida de capacidad de reflexión colectiva. eh, Todo el mundo dice yo pienso, yo le digo me encantaría que reflexionáramos y que reflexionáramos en conjunto. Pensar es básico. Eso por una parte, y eso se ha deteriorado. Y lo segundo es que yo creo que se ha perdido la capacidad de convocarnos. Esto que yo te señalaba y sobre lo cual quiero insistir, Elizabeth, yo creo que los colegios profesionales del área social y humanista tienen el deber de generar una instancia para desarrollar una propuesta al país de diálogo ciudadano con las instituciones, con las universidades, con el Estado, con el gobierno. Aquí no se trata de intereses de grupos ni de intereses personales. Aquí se trata de salvar a la sociedad de un caos. O sea, una persona le pide a otra que se ponga la máscara, por favor, y termina recibiendo un puñetazo. Una persona intenta superar en su auto la velocidad del que va al lado y recibe un choque. Eh, Quienes andamos en las micros vemos pasmosamente cómo la gente se empuja, se maltrata, se pasa a llevar.
cada día estamos siendo testigos de más y más muertes de mujeres a manos de un machismo recalcitrantemente violento, y creo que ese machismo es también una de las causas y no se ha atacado con racionalidad. Si no se trata de meter preso o llevar a una isla a todos los machistas, se trata de hacer un razonamiento profundo, de cambiar conducta. Y entre los otros elementos que yo creo que nos están haciendo falta y que tienen que ver con el deterioro de la calidad humana, es que este factor de desarrollo espiritual en las personas, creo que nos está haciendo mucha falta. Y lamentablemente las instituciones que inspiraban ese desarrollo espiritual también han caído y han dejado de tener influencia en la sociedad y en las personas. Entonces, yo quiero insistir, ¿dónde está esa propuesta de sanidad mental, de salud mental para la población que se aplique o se intente aplicar en todo el país como política de Estado? Bueno, yo creo que lo que tú estás proponiendo es algo que podría discutirse como, como una iniciativa importante y adicional, porque en verdad, cuando vemos situaciones como la que vivimos hoy día, la reacción de las personas suele ser buscar más policía, más control y más represión. Y yo creo que eso no produce los resultados. Por supuesto que ayuda. Yo no quiero decir que no debiera haber, eso sería ser muy idealista. Yo creo que lo que tenemos que ver es de qué manera complementamos las acciones de control con valores, con lo que tú llamabas como un diálogo ciudadano, algo que permitiera pensar en mejorar la calidad de nuestra convivencia. A mí me preocupa mucho lo que tú planteas porque me parece que durante muchos años, por razones precisamente de esta estructura autoritaria y represiva, teníamos una paz y una cierta estabilidad en la sociedad, donde este tipo de violencia que hoy día vivimos era excepcional, no era la violencia cotidiana que tú estás mencionando y que cada uno de nosotros puede observar que en las ciudades grandes, sobre todo, se ha instalado como una manera muy amenazante para hacer la vida pública y la convivencia de las personas de una manera que nos garantice la vida. Yo creo que es difícil encontrar una sola causa al tema de la violencia. Yo puse mucho énfasis en la familia porque es algo que quienes nos escuchan pueden hacer. Cuando uno analiza los problemas y piensa que es resorte del subsecretario del Interior o del presidente de la República, uno mira y dice, sí, lo harán. Yo no puedo hacerlo porque yo no tengo ese poder. Pero entonces nos marginamos de hacer lo que podemos hacer en el espacio que podemos hacer. Yo creo que en verdad hemos vivido muchos años de una prédica individualista, muy materialista en el sentido de que el valor de las personas radica en el dinero o en las apariencias, muy poco cuidadosa del vínculo afectivo entre los seres humanos, padres, hijos, hermanos, amigos. Eso es algo que está muy empobrecido y por cierto está muy empobrecido espiritualmente porque
Yo creo que, lo hablamos en una ocasión anterior, la pandemia puso una amenaza de muerte entre nosotros durante muchos meses. Y la amenaza de muerte tuvo el riesgo de que uno se muriera del COVID, pero también la imposibilidad de hacer la vida cotidiana de trabajo y de relación con la otra gente. Cuando uno sale de eso, tiene dos posibilidades. O sale pensando que somos parte de una misma sociedad y hay una parte importante de nuestros compatriotas que lo ve así y por eso se han vacunado. Nosotros como país somos uno de los países que tiene más personas vacunadas y más gente tiene la noción que uno se vacuna no solo por uno, sino que en la medida en que nos vacunamos todos, acotamos el riesgo de la enfermedad. Pero eso, que es un valor colectivo, tiene como subyacente lo que hemos vivido en las últimas décadas, que en el fondo, sálvese quien pueda, arrégleselas como pueda, y no hay una noción de reflexión sobre la proyección de la vida en ninguna parte. Nosotros tenemos preocupaciones políticas muy concretas cuando hay elecciones por quién van a votar, o ahora que tenemos la convención constitucional, que por fin vamos a poder conocer lo que efectivamente se ha escrito o se está escribiendo ahí, y no todas las interpretaciones incorrectas o exageradas o qué sé yo que hemos vivido. Pero no podemos pensar que la Constitución va a resolver los problemas que tenemos. La Constitución es una herramienta entre muchas otras. Entonces, si bien fue una salida política para la demanda generalizada de la sociedad de que esto había que cambiarlo, de corresponsabilidad. Lo contrario a la violencia es cuando nos sentimos corresponsables de la vida de los otros, pero también de la paz social. Y cada uno de nosotros puede poner su parte para que eso mejore. Ahora, igual yo creo que se podrían hacer campañas educativas recogiendo la dificultad que tenemos en la convivencia como un tema central. Mira, yo estaba intentando hacer el ejercicio de escucharte con mucha atención, aprender de todo lo que tú señalas, pero además un vecino y amigo mío te escucha y dice, sí, Elizabeth, yo hace tiempo que vengo mejorando mi entorno. Tengo buena relación con mis hijos, hemos superado los niveles de violencia entre nosotros, en nuestra familia, con mi esposa. Nos sentamos a conversar como un instrumento de resolución de conflictos, pero resulta que mi hijo llega al colegio y hay una batahola donde todos pelean. Resulta que yo llego al trabajo y mi jefe me agrede, en el camino me asaltaron, en el barrio hay delincuencia. ¿Qué gano con mi aporte mejorando mi entorno? ¿No será bueno pensar más globalmente en cambios conductuales de la ciudadanía, en un plan y un programa de salud mental de la sociedad para sus ciudadanos, para las instituciones y para quienes están llamados a enfrentar la violencia? Por ejemplo, mira tú, nuestros pueblos originarios, particularmente el pueblo mapuche, dice, si las instituciones legislan para poner los militares en nuestro territorio y sufrir lo que ya hemos sufrido, ¿cómo nos piden
que seamos pacíficos si llevamos cientos de años siendo agredidos por la sociedad y si no se nos toma en cuenta nuestras peticiones de poder vivir tranquilamente en nuestros terrenos, si hemos sido vapuleados por una industria forestal que nos cambió todo nuestro entorno y nuestras formas de vida. ¿Qué, qué le decimos a una persona que es maltratada por un par de carabineros que son parte de una institución que no se puede plegar a estos planes y programas si antes no se sana a sí misma? Claro que sí. Porque no está sana, porque ni el ejército ni carabineros están sanos. Si vivieron los niveles de corrupción que han vivido, ¿cómo van a ser capaces de tener planes y programas de tratamiento delictual policial de buena forma si al interior... ¿Cuándo partimos? ¿Cómo partimos? Yo, esta idea de un gran evento de mejorar nuestra calidad de vida desde el punto de vista de la salud mental, creo que tenemos que estar todas las instituciones, pero con un compromiso de una profunda autocrítica y que todos necesitamos cambiar, cambios conductuales. O sea, carabineros, Fuerzas Armadas, el Estado, las instituciones, tienen que democratizarse, limpiarse y tener un plan de ética, de normas y conductas al servicio de las mayorías. Eso hace falta en este país. Y a eso solo pueden convocar gente como ustedes, personas buenas, inteligentes y con conocimiento, para que desde sus ámbitos, para ponerle ciencia, sabiduría, conocimiento y procedimientos a un plan de desarrollo. Yo creo que hay que, a ver, yo pienso que esa es una muy buena idea y me parece a mí que lo que se puede hacer es discutir más sobre eso y proponerlo. Usted Pero lo puede proponer, pero si usted es autoridad reconocida en el no, área, lo que, tiene lo, la universidad importante detrás para decir, hagamos algo por este país de una vez por todas, en serio. claro, lo que pasa, mira, es lo siguiente, yo creo mucho en que uno puede hacer los cambios en los lugares donde está. Nosotros hemos trabajado mucho con respecto a los estudiantes para poder ponerlos a reflexionar sobre estos temas que estamos hablando ahora y sobre la responsabilidad que tienen las personas que se forman en relación con los conflictos de los otros. Y yo diría que en un 90% tenemos éxito en el sentido de poder introducir en la formación la noción de responsabilidad colectiva. Somos responsables del planeta, somos responsables de este país, somos responsables profesionalmente de hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Pero lo que tú propones es hacer un plan nacional de salud mental, que va a haber que conversar con otra gente para ver cómo se puede hacer, porque a lo mejor es algo que se puede hacer en los colegios, es algo que se puede hacer en las universidades, y vamos viendo, porque estas cosas toman tiempo Así es. y hay que pensarlas. Yo creo que sí que hay que pensarlas, porque lo que tú muestras, en lo que tú analizas y lo que te mandaron decir, es que no basta preocuparse del ámbito en el que uno está, no basta. Pero eso no justifica que uno no se preocupe. Así Yo, es. aunque en el barrio sean como sean, yo tengo que hacer lo posible, porque si mi jefe es una persona descriteriada, tengo que buscar quién le puede hablar para que piense un poco antes de decir las cosas. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por hacernos responsables
en los espacios en los que estamos. Porque si no, peloteamos la cosa y pensamos, bueno, hasta que no haya una acción global, no va a pasar nada. No va a pasar, pero también tenemos que pensar por la acción global. No sé cómo, pero hay que pensarlo. Ambas cosas van de la mano Van de la mano. Yo creo y que se sí. potencian. Claro, por supuesto. Elizabeth Lira Conrey, siempre agradable, siempre un alma amiga, humana, brillante, modesta en su forma de expresar, pero con una profundidad y una forma tan profunda de analizar estos temas. Queremos darte las gracias una vez más por estar con nosotros. Esta conversación, este diálogo ciudadano, estoy seguro va a ser seguido por muchas otras personas, como lo hemos visto en otras ocasiones que hemos hablado contigo. Son muchas las personas que escriben haciéndote preguntas, consultas, y no podemos sino decirte gracias y invitarte a un llamado a nuestros lectores, a nuestros seguidores, para poner cierre a esta interesante conversación. Muchas gracias por la invitación. Nos reuniremos en otra ocasión. Y tengo que decir que hace un mes que dejé de ser decana. Ahora soy académica nomás. Porque se cumplió mi periodo. Estuve 8 años como decana y ahora tenemos un decano, psicólogo también, y seguimos trabajando. Un mensaje para nuestros amigos lectores. Un mensaje. Es difícil dar mensajes, yo no soy muy buena para eso. Yo creo que cada persona tiene que pensar bien cómo quiere contribuir para que la situación de su medio, de su familia, de su trabajo mejore, porque mejorando muchos, el país también va a mejorar. Gracias, Elizabeth. Yo quiero despedirme diciendo, repitiendo, reafirmando lo que Elizabeth nos dice: cada uno a cambiar su entorno, a trabajar por salud mental, a trabajar por razonamientos colectivos, a ponerle coco a este asunto, a ponerle inteligencia, pero también a ponerle pasión y fuerza por salvar la situación en que nos encontramos. Pero esto de la mano para que gente como Elizabeth encabece un gran llamado a un gran evento nacional que permita echar las bases a una política de salud mental, a un cambio conductual en las personas y a derrotar la violencia. Muchas gracias, estimados amigos y amigas. Me despido de ustedes, no sin antes darle las gracias al trabajo de Rodolfo Kohler, nuestro técnico en comunicaciones, que cada semana hace esfuerzos significativos por llevar este espacio de la mejor forma posible a las páginas de La Ventana Ciudadana. Muchas gracias.